¿Cuándo se contamina el planeta? No cuando se extrae petróleo en el ITT, sino cuando ese petróleo o cualquier otro petróleo ha sido refinado en una refinería ecuatoriana o en una del extranjero y viene al Ecuador y esos combustibles son utilizados en las industrias o en los carros o en los vehículos. El momento que usted, Jairo, yo y las personas que me están oyendo, sea que vivan en la provincia de La Suay, en la provincia de Manabí, en la provincia del Carchi, donde vivan, prenden un carro, por ejemplo, están contaminando el planeta. Ahí está la contaminación, no en la producción petrolera del Oriente. Pero a este país, yo a veces tengo bronca, mi querido Jairo, porque a este país y a este pueblo le toman del pelo, pero como a un niño de pecho. Y la gente cae porque hay unos avivatos que le toman del pelo. Entonces esto pasó, y todavía que quieren llevar a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero tendrían que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además, ¿qué país del mundo se le ocurre renunciar a un recurso energético primario como es el petróleo? Y además con la tecnología que se tiene para explotar esos campos, tecnología de punta. Esto es una de las cosas, una de las pruebas de la ignorancia que existe en el Ecuador. De la ignorancia. Yo hablo con propiedad. Si las palabras son duras, no es mi culpa. Y entonces, esto se tomó esta decisión, que es una decisión estúpida. Con mayor razón, si ahora estamos dependiendo de la generación eléctrica en base a combustibles de petróleo, y estamos contaminando a lo bestia, porque estamos consumiendo diésel en cantidades con lo que es la generación térmica. Y ahí sí los Estados Unidos ni pío. ¿Qué intereses tienen en esa zona? ¿Por qué fueron tan enamorados de ese tema? ¿Cuál era su conexión con las ONG internacionales? ¿Qué beneficios tenían con eso? Verá, mi querido Jairo, toda la argumentación de los Estados Unidos no vale un pucho de cigarrillo apagado. Por ejemplo, el tema de la afectación a los pueblos no contactados. No existe ninguna evidencia de la existencia de los pueblos no contactados. Y le voy a poner un ejemplo que alguna vez lo dialogamos con el gerente de Petroamazonas. En la Amazonía, en la parte del Amazonia, se utilizan un concepto que es clave para poder mantener la biodiversidad, se llama topografía ambiental. Se hace un relevamiento de las plantas para que se mantengan y que cuando se saca alguna planta, cuando se hace una trocha o lo que sea, se reintegra el mismo orden de las plantas de tal manera que no haya ninguna afectación. Pero hay un segundo, se controla la fauna. ¿Cómo se controla la fauna? Para ver si no hay desplazamientos de la fauna, si han desaparecido. Se colocan cámaras trampa. Si ustedes sí pueden recordar que hay documentales sobre otros casos del mundo, hay numerosos documentales. Una cámara trampa es algo que le amarran a un árbol y que el momento que hay un movimiento frente a la trampa se activa la cámara. Se activa la cámara, si es de fotografía, toma fotografía, si es de video, cubre un video. Alguna vez teníamos una reunión con el gerente de Petroamazonas con un poco de gente de lo más representativo de la industria petrolera. Y yo le hice una pregunta porque conocíamos todo lo que se estaba haciendo. Y lo escogí en curva y le dije, señor gerente de Petroamazonas, ustedes tienen las cámaras trampa. Incluso les tomé del pelo. Porque le digo, y la cámara es selectiva, se prende solamente cuando hay que tomarle la foto a determinadas personas o a animales. No, pues dice, si es al movimiento. Cualquier movimiento que se presente ante la cámara, la cámara se activa. Entonces de eso me tomé y le dije, ¿y dónde están las fotografías y los videos de los no contactados? Me dijo, se rieron y todo el mundo se regresó a ver y dijeron, es que no hay ninguna fotografía ni ninguna video de ellos. Pero ya se inventaron ese cuento y lo van a mantener hasta los últimos de los días. Lo van a mantener. Segundo, en la consulta popular no fue hecha donde la Constitución dice, artículo 57, numeral 7, que debía hacerse la consulta. No respetaron la Constitución, la Corte Constitucional, peor los Estados Unidos. Había que consultar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades en donde se encuentran los recursos.
no al Ecuador. ¿Qué va a opinar la gente de Santa Rosa, de Paján, de Celica, de Chunchi sobre lo que está pasando allá? Pues hicieron mañosamente el tema para hacerlo a nivel nacional. Y lo hicieron en un momento de una campaña electoral, donde ningún candidato ni ningún partido quería jugarse, perder votos, con todo esto, este encanto que crea el tema ecológico. Entonces todo el mundo todos callaron y todos son responsables. Y como callaron, entonces la propaganda pegó. Pero la mayor prueba de la irregularidad y la tremenda inconstitucionalidad fue que en el caso del Chocó Andino, en el caso de minería del Chocó Andino de la provincia de Pichincha, en la misma consulta popular, ahí se hizo una consulta solamente dirigida a las comunidades del Chocó Andino, de la provincia de Pichincha, pero en el Yasuní a nivel nacional. O sea, esa actuación es nula de nulidad absoluta, porque además la provincia de Sucumbíos se pronunció favorablemente por la explotación. Se pronunció favorablemente, Napo y Sucumbíos se pronunciaron favorablemente por la explotación. Y los cantones, especialmente el cantón Aguarico, que es donde está el ITT, el cantón Aguarico se pronunció a favor de la explotación del ITT. Eso del ITT, con gobierno serio se lo vira en 24 horas y se les quita toda esa tamaña de idioteces que armaron. Que además, ¿qué país del mundo se le ocurre renunciar a un recurso energético primario como es el petróleo? Y además con la tecnología que se tiene para explotar esos campos. Tecnología de punta. Si el mismo gobierno acaba de reconocer, como hace unos 8 meses en un informe, que en esa zona no ha habido ni siquiera un derrame de petróleo. Tecnología de primer nivel. Pero además, le quieren hacer convencer al Ecuador de que se está protegiendo el ambiente y la no contaminación. No quiero llevarme mucho tiempo en esto. Ecuatorianos. Perdón. Verán, ¿cuándo se contamina el planeta? No cuando se extrae petróleo en el ITT, sino cuando ese petróleo o cualquier otro petróleo ha sido refinado en una refinería ecuatoriana o en una del extranjero y viene al Ecuador y esos combustibles son utilizados en las industrias o en los carros o en los vehículos. El momento que usted, Jairo, yo y las personas que me están oyendo, sea que vivan en la provincia de La Suay, en la provincia de Manabí, en la provincia del Carchi, donde vivan, prenden un carro, por ejemplo, están contaminando el planeta. Ahí está la contaminación, no en la producción petrolera del Oriente. Pero a este país, yo a veces tengo bronca, mi querido Jairo, porque a este país y a este pueblo le toman del pelo, pero como a un niño de pecho. Y la gente cae porque hay unos avivatos que le toman del pelo. Entonces esto pasó, y todavía que quieren llevar a la CIDH, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero tendrían que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿qué país en el mundo? Termino con la siguiente frase. Lula da Silva no creo que sea catalogado como un hombre de ultraderecha ni proclive a las transnacionales. Cuando se descubrió petróleo en las capas presalinas de Brasil, en estos nuevos descubrimientos que hubieron en Brasil, Lula da Silva dijo, esto es un boleto, esto es una bendición de Dios, un boleto millonario y un pasaporte al futuro. Y Dilma Rousseff, que era su jefe de Estado Mayor en ese momento, después fue presidenta, dijo, sabiendo este descubrimiento de petróleo que hizo Brasil en esos años, dijo, no cabe duda que Dios es brasileño. Y acá en el Ecuador hay que dejar el crudo bajo tierra. Sacaron 0 sobre 20 todos los que votaron en eso. Quedaron mal. Por mucho que quieran decir lo que quieran. No entendieron nada de ese tema y me lo estoy consumiendo en 5 minutos. Es un tema, yo he dado conferencias sobre eso. Es un tema para 2 horas ir con datos pormenorizados. Esto es una de las cosas, una de las pruebas de la ignorancia que existe en el Ecuador. De la ignorancia. Yo hablo con propiedad. Si las palabras son duras, no es mi culpa. Y entonces se tomó esta decisión, que es una decisión estúpida. Con mayor razón, si ahora estamos dependiendo de la generación eléctrica en base a combustibles de petróleo.
Y estamos contaminando a lo bestia, porque estamos consumiendo diésel en cantidades con lo que es la generación térmica. Y ahí sí los de Unidos ni pío. ¿Qué intereses tienen en esa zona? ¿Por qué fueron tan enamorados de ese tema? ¿Cuál era su conexión con las ONG internacionales? ¿Qué beneficios tenían con eso? O sea, es el Ecuador. Es el Ecuador. A veces uno de ver tantas cosas que se dan en el Ecuador, créanme que uno está a punto de tirar la toalla y decir, señores, sigan nomás. Ustedes no, este país está condenado a ir al precipicio. Porque no se les ocurre pensar ni razonar. O sea, razonan con las vísceras o con el corazón. Se razona con el cerebro, no con el corazón ni con las vísceras. Y es lo que pasó en esa consulta. Una consulta inconstitucional.